Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a resolver este problema que indica lo siguiente. La altura de un poste es de 24 metros. Desde el pie del poste el ángulo de elevación de un campanario es de 60 grados. Y desde la parte superior del poste el ángulo de elevación es de 30 grados. ¿Cuál es la altura del campanario? Aquí yo tengo graficado el poste y el campanario, ¿no? Entonces vamos a ir interpretando el problema, ¿no? Graficando básicamente. Entonces decimos, la altura de un poste es de 24 metros. Entonces aquí podemos ir asignando como 24 metros al poste. Dice, desde el pie del poste el ángulo de elevación de un campanario es de 60 grados. Es decir, desde el pie del poste, es decir, desde aquí, el ángulo de elevación, ustedes recordarán de que el ángulo de elevación es desde la vista horizontal hacia arriba. Entonces trazamos, ahí está. Entonces asignamos como 60 grados. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, y desde la parte superior del poste el ángulo de elevación es de 30 grados. Entonces desde esta parte, ¿no? Entonces nuevamente trazamos, pero antes vamos a trazar la horizontal. Ahí está la horizontal o la visual horizontal. Entonces ahora trazamos el ángulo de elevación de 30 grados. Muy bien, marcamos los 30 grados entonces. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la altura del campanario? Entonces nos están pidiendo esta altura, ¿no? Vamos a trazar, aquí está, ¿cuál es la altura del campanario? Entonces ahí está, nos piden esta altura, ¿no? Vamos a un poquito proyectar hacia la derecha esta altura para que quede identificado claramente, ¿no? Proyectamos la altura y por aquí abajo también proyectamos. Volvemos a trazar la altura. Entonces la pregunta del problema es ¿cuál es la altura del campanario? La vamos a representar como con la letra H. Siendo que hemos realizado todos los trazos y asignado los datos, ¿no?, en el gráfico, ahora corresponde identificar los triángulos que se han ido generando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, puedo identificar un triángulo rectángulo, aquí el triángulo A, B y C. Bueno, aclarando, C, ¿no? El primer triángulo A, B, C. Luego puedo identificar otro triángulo, aquí es el vértice, es de 60 grados, D, B, E, ¿no? Claro, vamos a aclarar, por supuesto, este lado, aquí. Aclarando, tenemos, ahí está, muy bien, entonces, además tenemos otro tercer triángulo que se ha generado, el triángulo ABD, ¿no? Entonces repetimos, tenemos tres triángulos, el triángulo ABC, el triángulo DBE y el triángulo ABD. Dentro de estos tres triángulos que se han ido generando, dos son rectángulos, ¿no? Los triángulos rectángulos entonces son ABC y el triángulo rectángulo DBE. Estos dos triángulos rectángulos identificados vamos a representar aquí. Tracemos entonces el primer triángulo rectángulo ABC, aquí en esta parte. Este es el triángulo ABC, de donde el vértice A es 30 grados. Si observamos bien, no tenemos otro dato asignado, ¿sí?, para sus respectivos lados, ¿no? Ahora tracemos el triángulo DBE, donde el vértice D mide 60 grados. Además que el lado BE, si observamos bien, que es la altura del campanario, está representada con la letra H. Sin embargo, si observamos bien aquí nuestros dos triángulos, vamos a ver que prácticamente los datos están incompletos. O sea, aquí tenemos solamente 30 grados, aquí 60 grados y H, ¿no? Entonces, quiere decir que aún falta completar datos en este gráfico, ¿ya? Es decir, aún falta asignar algunos datos
en ciertas partes de este gráfico. Por ejemplo, estos 24 metros no están representados aquí en estos dos triángulos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, estos 24 metros que corresponden a AD, ¿sí? A AD, debemos proyectar hasta CE, ¿de acuerdo? Hasta CE. Entonces, podemos ir anotando que estos 24 metros sería la distancia que existe desde este punto a este punto. Entonces decimos 24 metros. Vamos completando. Ahora, para 30 grados prácticamente no tengo ningún dato. Sin embargo, puedo asignar una variable para su cateto opuesto, es decir, para el lado BC. Es decir, desde aquí hasta aquí. Lo podemos llamar Y. Por un lado, ¿no? Entonces, vamos a asignar. Por lo que BC va a ser Y. Además, que el valor de H, ¿sí? Va a ser la suma de 24 más Y, ¿no es cierto? 24 más Y. Entonces ponemos 24 más Y. Del mismo modo, por aquí, en este lado, también ponemos 24 más Y. Ahora, aún nos falta datos que asignar en este triángulo, en estos dos triángulos rectángulos. En ese sentido, debemos observar de que hay dos lados en común en estos dos triángulos rectángulos. Los dos lados en común son AC, DE, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el lado de E mide exactamente que el lado AC. Entonces podemos asignar como X, por ejemplo, o cualquier otra letra. En este caso estoy asignando como X. Ahora, ¿por qué no estoy tomando en cuenta la hipotenusa? La hipotenusa, cada uno de los datos para los dos triángulos, las hipotenusas tienen distintas medidas, es decir, no es un lado en común. O en otras palabras, debemos utilizar, ¿sí?, lados comunes o variables comunes. Así, por ejemplo, como habíamos dicho, este lado es X, este lado es X, ¿sí? Y en este cateto opuesto para 30 grados estoy utilizando Y. O el cateto opuesto para 60 grados estoy utilizando 24 más Y. Es decir, estoy usando variables comunes de modo que se pueda facilitar la resolución. Ahora, siendo que ya tengo dos lados, ¿sí?, con variables comunes en ambos triángulos, ahora sí me voy a plantear relaciones trigonométricas de la siguiente manera. Miren, en el primer triángulo, observemos que para 30 grados tengo el cateto opuesto y tengo cateto adyacente, por lo que la función o la relación opuesto adyacente es tangente de 30 grados. Esto va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre X. Del mismo modo, en este segundo triángulo, para 60 grados tengo cateto opuesto y cateto adyacente, lo que significa que voy a utilizar tangente, ¿no? En todo caso, tangente de 60 grados será igual a 24 más Y sobre X. Muy bien, entonces verán ustedes que acá se ha generado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las variables en este caso son X y Y en este lado también X y Y. Entonces, estas dos ecuaciones las voy a resolver por el método de igualación. Para ello voy a despejar la variable más sencilla. En este caso va a ser X. Bien, entonces, despejando la variable X, voy a tener X igual a Y sobre tangente de 30 grados. En este otro lado será X igual a 24 más Y sobre tangente de 60 grados. Muy bien, ahora si asignáramos a esta ecuación número 1 y a esta ecuación 2, entonces diríamos igualando 1 y 2. Entonces igualando 1 y 2 tendría Y sobre tangente de 30 grados. Esto es igual a 24 más Y sobre tangente de 60 grados. Despejando Y, vamos a decir, tangente de 60 grados que está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Entonces tendremos
y por tangente de 60 grados. Y tangente de 30 grados pasa a multiplicar a 24 más y. Ahora, siendo que y está dentro de un paréntesis, entonces vamos a suprimir ese paréntesis, ¿no? Decimos y por tangente de 60 grados. Entonces, aquí voy a aplicar la propiedad distributiva, tangente de 30 por 24, esto es por tangente de 30 grados, más y por tangente de 30 grados. Ahora, vamos a transponer términos para que las variables y estén en el primer miembro. Entonces decimos y por tangente de 60 grados menos y por tangente de 30 grados. Eso es igual a 24 por tangente de 30 grados. Muy bien, vamos a factorizar la variable y por tangente de 60 grados menos tangente de 30 grados, igual a 24 por tangente de 30 grados. Ahora despejamos la variable y, lo que está multiplicando pasará a dividir, entonces vamos a tener y igual a 24 por tangente de 30 grados sobre tangente de 60 grados menos tangente de 30 grados. Por lo que, haciendo uso de nuestra calculadora, es más, siendo que 30 y 60 grados son ángulos notables, podemos utilizar la tabla de ángulos notables. Entonces, sea cual sea, ¿sí?, calculadora o tabla de ángulos notables, el resultado nos sale 12. En todo caso es 12 metros. Muy bien, hemos calculado el valor de y. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la altura del campanario? ¿No es cierto? Y la altura del campanario la habíamos representado con la variable h, y h es 24 más y. Por lo que, para calcular h, diríamos cálculo de h, esto es h igual a 24 más y. Entonces, sustituyendo 24 más 2. Finalmente, tendremos que la altura del campanario es 36 metros. De ese modo, habríamos calculado esta distancia o esta altura inaccesible a partir de los datos planteados en el problema. Muchas gracias.